Ayudarnos, amén, para la gloria del Señor. También agradezco al Señor, hermanos, este privilegio, amén, que se me concede en esta tarde, que con la ayuda de Él mismo, ¿verdad?, lo vamos a realizar para gloria de su nombre. ¿Cuántos están contentos? Amén, nos hemos gozado, amén, en la alabanza y nos vamos a seguir gozando, amados hermanos, en la palabra del Señor. Amén, alabado sea Dios. Vámonos a la palabra, amados hermanos. Es temprano, amén, y nos vamos a ir temprano también. Gloria al Señor. Samuel, amados hermanos, capítulo 12, amén. Segunda de Samuel, alabado sea el Señor, capítulo 12 y su versículo 7 en adelante, amén. Vamos a estar meditando, amados hermanos, por un momento. Alabado sea el Señor en esa palabra. Gloria al Señor. Samuel capítulo segunda de Samuel 12:7 para la gloria del Señor. 12:7, amén. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. La palabra del Señor, amados hermanos, la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén, hermanos, hasta ahí lo vamos a dejar. Levante su mano al cielo y solamente diga: gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amados hermanos. Puede tomar asiento, amén. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar, amados hermanos, amén, a predicar la palabra del Señor, amén. Una de las exigencias, amados hermanos, incondicionales, amén, de Dios hacia los hombres, lo que Dios siempre le ha demandado, le demandará, amén, por todos los tiempos a los hombres, es que el hombre guarde la palabra, amén, su palabra, sus leyes, sus mandamientos, amén. Alabado sea el Señor. Será la única forma, amados hermanos, en que nosotros podremos demostrarle al hombre nuestro amor, nuestra reverencia, amén, hacia su persona. Alabado sea el Señor. El libro de Juan, capítulo 23, dice, palabras textuales de Jesús: el que ama guarda mi palabra. El versículo 24 dice: mas el que no me ama no guarda mis palabras. Claramente podemos entender, ¿verdad?, que será la única forma en que nosotros vamos a poder demostrarle nuestro amor al Señor. Alabado sea el Señor, porque no de lo contrario, amados hermanos, por simplemente tener por costumbre, amén, por profesar una fe en Dios, por venir a la iglesia, por cargar una Biblia, amén, por decir ser yo cristiano, esa no es la forma, amados hermanos, correcta, bíblica, en que le demostraríamos a Dios nuestro amor hacia Él. Jesús en una ocasión dijo, ¿verdad?, que este pueblo de labios honraba al Señor, mas su corazón estaba de lejos de Él. ¿Por qué? Porque el pueblo, amados hermanos, estaba haciendo lo contrario a lo que ya estaba establecido en la ley del Señor. Entonces no habrá, amados hermanos, no habrá otra forma, amén, que de demostrarle al Señor que amamos, lo amamos a Él, es que pongamos por obra, amén, lo que el Señor nos ha mandado a que nosotros, a lo que Dios ha mandado en este libro, amén. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor. Estoy nervioso, ¿sabe?
Venía bien tranquilo yo por esa puerta. La tardanza fue que encontrar a mi esposa. Amén. Y me dijo, recuerda, me dice, a lo que vas, me dice. Predica la palabra, me dice. Mire, cayó un temor automáticamente en mí, ¿verdad? Ese nervio, amén, que lo abarca siempre a uno, amén. Alabado sea el Señor, pero lo vamos a hacer, amados hermanos, como siempre lo hemos hecho, amén, con la ayuda del Señor. El guardar la palabra del Señor, amados, en nuestras vidas es la mayor fuente de bendición que podemos recibir de parte del Señor. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que Él nos colma de favores, nos colma de misericordias, amén. Sacia de bien nuestra boca, sana nuestra dolencia, la tristeza la convierte en alegría, nos da paz, nos da alegría en momentos adversos de la vida, nos da consuelo, su palabra nos da vida. Ese es el beneficio que nosotros recibimos, amén, cuando recibimos la palabra de Dios y disponemos en nuestros corazones ponerla por obra, porque no solamente, amados hermanos, es conocer lo que la Biblia dice, sino poner por obra lo que está escrito en este libro de la ley. Alabado sea el Señor. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros, ¿verdad?, pongamos por obra, alabado sea el Señor, lo que está escrito en este libro de la ley, Dios empezará a prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos, amados hermanos, nos irá bien. Eso fue lo que le dijo a Josué en el capítulo 1 y su versículo 8. Alabado sea el Señor. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Alabado sea Dios, para que guardes y hagas conforme lo que está escrito, dice. Entonces harás prosperar tu camino. Siempre ha habido, amén, unas promesas incondicionales de Dios hacia los hombres. Dios nos da, pero Dios nos exige también. Dios nos da, pero Dios nos exige. Amén. La iglesia en este tiempo, amados hermanos, está viviendo bajo una promesa condicional, amén, que si nosotros obedecemos la voz del Señor, amén, nosotros seremos beneficiarios de lo que el Señor nos ha prometido. Por ejemplo, Apocalipsis 3:10 dice, el que guarde la palabra de mi paciencia, yo también lo voy a librar de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Ahí hay una promesa, pero Dios exige, amén, un cumplimiento de nosotros. Exige que nosotros guardemos, pongamos por obra lo que está escrito en la Biblia. Alabado sea el Señor. Porque si yo, amados hermanos, empezara, ¿verdad?, a pedirles a cada uno de ustedes de que empezaran a ponerse de pies, y yo le empiezo a preguntar a usted, ¿de dónde Dios lo ha sacado usted? ¿Quién era usted, amados hermanos? ¿Quién era yo antes de venir al Señor? Podríamos resumir toda nuestra historia, amén, en tan solo una palabra. No éramos nada, amados hermanos. No teníamos un valor. Alabado sea el Señor. No nos queríamos, no éramos amados. Amén. Nos despreciaban. Dice la Biblia que de lo más vil de este mundo, alabado sea el Señor, nos sacó el Señor, para ponernos, ¿verdad?, en lugares altos. Amén. Dándonos una identidad delante de la presencia del Señor. Nuestras esposas, por ejemplo, a muchos de nosotros no nos querían, amén, no nos querían en casa. Aún nuestros hijos, alabado sea el Señor, aborrecían que nosotros, amén, llegáramos a casa, porque quizás algunos de nosotros fuimos borrachos, fuimos drogadictos, amén. Éramos personas que ni vale la pena mencionar, amén, de lo que éramos, porque causa, amados hermanos, vergüenza en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Pero esa es la realidad, amados hermanos, de lo que nosotros éramos antes, cuando vivíamos una vida alejados de la voluntad del Señor. Estábamos, dice la Biblia, perdidos en vuestros delitos, en vuestros pecados, amén. Pero Dios, amados hermanos,
tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Nos alcanza, nos limpia con su sangre preciosa y nos hace una nueva criatura. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas Dios las hace nuevas. Borrón y cuenta nueva. Alabado sea el Señor. Ese es el Señor, amén, que nos justificó delante del Señor, delante de Dios, ¿verdad? Por medio de su sangre, amén. Entonces aquella mujer, aquel hombre que no tenía valor, amados hermanos, no valía nada en absoluto, amén. Quizás estuvimos muchas veces a punto, ¿verdad? Al borde de la muerte, amén. Dios sabrá, usted sabe Dios de cuántas veces Dios nos libró de la muerte, amén. Nos hubiéramos ido, amados hermanos, para el infierno sin escala, amén. Porque entre la tierra, amén, entre la vida y el infierno y el cielo, no hay un punto intermedio, amados hermanos, como muchos lo comentan ahí, ¿verdad? Que algo que le llaman purgatorio, amén. Alabado sea el Señor. La Biblia demuestra todo lo contrario. La persona muere, se va para el cielo o se va para el infierno. Alabado sea el Señor. Pero me llama la atención, amados hermanos, la historia de David, amén. Me llama mucho la historia de David porque así como David, amados hermanos, siendo don nadie, amén, voy a decirlo así, así éramos nosotros. David, amados hermanos, era un simple pastor de ovejas. A David, por decirlo así, aún, amén, su padre llegó a menospreciarlo delante del profeta Samuel cuando el profeta visita la casa, alabado sea el Señor, de Isaí, bendito sea Dios, y no lo hace pasar juntamente con sus hermanos. David olía, ¿verdad?, ovejas. Alabado sea el Señor. David no tenía una espada en su mano como sus hermanos, que quizá eran hombres de guerra, amados hermanos. Pero aconteció que tuvo Dios, ¿verdad?, misericordia de David y lo unge como rey de Israel. Alabado sea el Señor. David, como nosotros, no era nadie en aquel tiempo hasta que Dios vino, ¿verdad? Y dice la Biblia que la presencia del Señor, el Espíritu de Dios, vino sobre David. Y allí empezó a tener un valor David delante del Señor. Porque, amados hermanos, quien nos da valor delante de Dios a nosotros se llama la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, porque el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es quien nos empieza a guiar a toda verdad, a toda justicia, amén. Nos empieza a redarguir cuando nosotros hacemos lo malo delante del Señor. Nosotros, amados hermanos, en otras palabras, sin el Espíritu Santo de Dios, no somos nada, amados hermanos. No somos nada sin la presencia del Señor. Amén. El Espíritu Santo es aquel que siempre está ahí con nosotros. Amén. Aún para llamarnos la atención, aún cuando nosotros vamos a hacer lo malo delante del Señor, ahí está siempre redarguyéndonos. Alabado sea el Señor. Entonces, David es engrandecido, amados hermanos, de parte del Señor. Le da riquezas, le da la casa de Israel, le da la casa de Judá, le da mujeres, amén, le da bienes. David tenía todo en cuanto un hombre podía desear tener en la vida, amados hermanos. Pero David tenía lo más importante, amén. Lo más importante para él era la presencia del Señor. David había reconocido, amados hermanos, que sin la presencia del Señor, David no era nada. Siempre David aprendió a depender de la presencia, de la dirección, de la guianza del Espíritu Santo. Pero llegó un momento, amén, de flaqueza en la vida de David, amados hermanos. Llega un momento, amados hermanos, en que David, por decirlo así, ¿verdad?, empieza a bajar las manos espiritualmente hablando. Y dice la Biblia, amados hermanos, de que llegó el tiempo en que salían los reyes
a pelear a la guerra, amén. Alabado sea el Señor. Y David, amados hermanos, se quedó dormido, se levanta tarde, alabado sea el Señor, se pasea, bendito sea Dios, por su terraza, amén, que seguramente su terraza era la más alta de la ciudad, de donde él vivía. Y dice la Biblia que mira una mujer la cual era muy hermosa. No se asuste, amén. Gloria al Señor, que no nos vamos a enfocar en el error que David comete. Alabado sea el Señor, sino a donde yo los quiero llevar es en las consecuencias terribles, amados hermanos, que David tuvo que pagar por su pecado, amén, por haber tenido en poco la palabra del Señor. Porque David era como yo y usted, que nos conocemos la Biblia de pasta a pasta. Amén, pero hay momentos, amén, de flaqueza, que como que nos saltamos, amén, ciertas cosas, amén. ¿Por qué? Porque andamos pasando, amados hermanos, momentos de debilidades, como quizás David lo vivió en ese momento. Y dice la Biblia de que David manda a llamar, pregunta por la mujer. En ese momento había sido seducido, amén, por su concupiscencia. David andaba en la carne, le voy a decir, amén, porque David sabía que no tenía que mandar a llamar a esa mujer, aún sabiendo en la condición en que la había visto bañarse, porque la mujer según se estaba bañando, amados hermanos, amén, y dice que la manda a llamar y se llega a ella, amén, y David quiere actuar como que si nada había pasado. Alabado sea el Señor, olvidando por un momento de que los ojos del Señor atalayan toda la tierra, amados hermanos, que los caminos de los hombres están delante de la presencia del Señor. Amén, alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, se lavan, se purifican, amén. Planea David cómo ocultar su pecado, amén. Automáticamente asesina a este hombre, amén, porque él fue que conspiró, hizo el plan para que este hombre muriera, amados hermanos. Un hombre, amados hermanos, bíblicamente tan fiel a su rey. Esa historia nosotros la hemos leído, amén. La hemos leído, amados hermanos, y uno, wow, este hombre, aún David lo mandaba a dormir con su mujer, pero este hombre pensaba, ¿verdad?, en sus compañeros de guerra. ¿Cómo yo voy a irme a acostar con mi mujer sabiendo que el arca del pacto está allá y mis compañeros, amén? E incluso cuando David sabía quién era Urías Eteo, amados hermanos, porque vino, le hizo una carta y se la envuelve con las instrucciones, ¿verdad?, de lo que haría Joab con él, a dónde lo enviaría. Ese hombre pudo haber abierto esa carta, pero eso se llama integridad al servicio de su rey. Eso se llama ser íntegro, andarnos no metiendo, ¿verdad?, metiéndonos donde no nos llaman, amén. Alabado sea el Señor. Y acontece, ¿verdad?, que este hombre muere según el plan David lo traza, amados hermanos. La mujer se purifica, muere su esposo y como si nada, pensaban que Dios iba a pasar por alto, amén, porque le había llamado a David antes, que David era conforme a su corazón. Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Alabado sea el Señor. La corrección de Dios, amados hermanos, independientemente, amén, lo que nosotros seamos en Dios, amén, porque recuerden, fuera de Dios nosotros no somos absolutamente nada. Y decía un hermano que nada es nada, amados hermanos, amén. Entonces, de repente, ¿verdad?, llega Natán, amados hermanos. Llega Natán y empieza a hablarle, ¿verdad?, como en forma de una parábola. Amén, usted conoce la historia, amén. Y se enoja David muy fuertemente. Se enoja que el hombre, ¿verdad?, que hizo tal cosa, alabado sea el Señor,
dice la Biblia que David dijo que era digno de muerte. Eso se llama hipocresía. Alabado sea Dios. Entonces David le declara, ¿verdad? Dios por medio de Natán, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, y le empieza a reprochar Dios. Acuérdate, David le dice. Acuérdate tú quién eras, amén, antes de que yo te ungiera como rey, antes que yo depositara de mi espíritu en ti. Acuérdate, tú no eras nada, tú eras un simple pastor de ovejas, amén. No eras conocido, amén. Eras quizás el menospreciado de tus hermanos. Nadie te conocía, lo conocían por un simple pastor de ovejas, amén. Y le dice, por decirlo así, Dios le saca en cara a David. Porque yo creo, amados hermanos, que cuando nosotros le fallamos al Señor, a Dios le duele en su corazón. A Dios le duele en su corazón, le pesa a Dios, ¿verdad? En su corazón cuando nosotros le fallamos, porque cuando Dios nos pone en un lugar, amados hermanos, es porque Él ha confiado en nosotros. Él ha confiado para que nosotros ejerzamos, amén, lo que Él ha decidido que nosotros hagamos en la mano del Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Entonces, ¿verdad? Se le he declarado a David todo lo que acontecía, amén. Acontecería en su vida, amén. Y le declara a Natán, Dios te perdona, le dijo, porque sabe, amén, de que David era un hombre que se sabía humillar. Bíblicamente, amados hermanos, David era digno de muerte. Era para que lo sacaran, ¿verdad?, delante de los ancianos del pueblo, y a David lo apedrearan, amados hermanos. Amén. Pero Dios le dice a David, Dios ha remitido tu pecado, Dios te ha perdonado, porque Él reconoció. Pero el reconocer, amados hermanos, que nosotros hemos pecado, no significa, amén, de que Dios no nos va a dar una lección a nosotros. Amén. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la benevolencia de Dios. Dios perdona, pero Dios corrige también. Alabado sea Dios, porque al hijo que Dios ama, dice la Biblia que Dios lo disciplina. La disciplina del Señor, amados hermanos, si nosotros vemos todo lo que este hombre, amados hermanos, empezó a acontecerle en su casa, amén. Nosotros lo sabemos, amados hermanos. Mire, su hijo viola a su propia hermana en venganza, amén. En venganza, su otro hijo, Absalón, creo que fue, mata a su hermano también, que había abusado de su hermana. Su hijo Absalón, ¿verdad?, conspira contra él. Su propio hijo también, Absalón, amén, toma sus mujeres a la luz de los ojos de todo Israel, aconteciéndole a David todo lo que le había declarado, amén. Mire, nos saltaremos nosotros ciertas cosas en la Biblia para no ponerlas por obra, pero lo que Dios dice, Dios sí lo cumple. Amén. Independientemente nos duela o no nos duela, Dios lo va a cumplir, amados hermanos. Entonces, y todo esto le estaba aconteciendo a David. Alabado sea el Señor. Y ¿sabe lo que me impresionaba a mí? Que David, son palabras mías, decía amén. David estaba aceptando la disciplina del Señor. David estaba aceptando, amados hermanos, la disciplina de Dios. Amén, porque sabía David de que Dios lo podía restaurar a él. Amén. David estaba teniéndose de las consecuencias, pero a todo esto David aceptando, ¿verdad?, la disciplina de Dios. Solo una cosa no estuvo, y allí yo quiero llegar. Solo a una cosa, amados hermanos, no estuvo dispuesto a perder. David perdió, no sé qué tanto llegó a perder, la vida aún de sus hijos, porque Absalón, amén, incluso termina muerto. Amón termina muerto, amén. Muchas consecuencias pasaron,
Pero David no estaba dispuesto a perder la presencia de Dios en su vida, porque llegó un momento, amados hermanos, que David declara en el Salmo capítulo 32, amén, que cuando él callaba su pecado, él sentía que sus huesos estaban envejeciendo, amén, lo estaba, amados hermanos, como matando en vida, amén, no poderle confesar abiertamente su pecado. Alabado sea el Señor, a Dios, bendito sea el Señor. Entonces empieza David, amados hermanos, a sentir una ausencia de Dios en su vida. Empieza a sentir, amén, que él ya no podía orar con la facilidad que podía orar antes de su pecado, amén. Porque eso es lo que hace el pecado, amados hermanos, separa al hombre de la presencia del Señor. El pecado lo que provoca entre Dios y nosotros es como un muro, voy a decir, una pared, amén. Alabado sea el Señor, donde nosotros empezamos a sentir, amén, que el Espíritu Santo se va, amados hermanos, como apagando en nosotros, se va apartando lentamente. Y David, sabiamente, David se da cuenta, amén, cuando David le abre por completo su corazón al Señor en el Salmo, amados hermanos, 51, alabado sea el Señor, le dice así, mire, ese hombre sabía, amados hermanos, cómo humillarse delante del Señor. Le dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque David, amados hermanos, había entendido, amén, a cabalidad de que a David le podía, David sabía que él no era nada, no era nadie sin Dios. Pero él lo que había experimentado en la presencia del Señor, amén, lo hizo reconocer que él no iba a volver a ser nunca más el mismo sin la presencia del Señor. Y empezó a David a clamarle al Señor que no quitara de él su Santo Espíritu. Porque la bendición, amados hermanos, en nosotros no consiste, amén, muchas veces en los bienes terrenales que nosotros alcancemos a tener, en las posesiones. Podremos tener una casa, mucho dinero en una cuenta de un banco, amados hermanos. Podremos tener mucha salud, amén, trabajo en abundancia, que todo nos vaya de viento en popa, amén, dicen los marineros, amén. Pero si la presencia del Señor, amados hermanos, no la sentimos cerca de nosotros, nosotros nos vamos a sentir vacíos, muertos delante del Señor. Yo experimenté en una ocasión algo similar, ¿verdad? De que yo le decía a Dios, Señor, todo está bien, pero ¿de qué me sirve esto si te siento lejos de mí? Te siento lejos de mí, y esto no sacia la necesidad que hay en mí de ti, le decía yo. Y yo le oraba, ¿verdad?, con ese capítulo abierto al Señor, amén, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le decía que me devolviera el gozo de su salvación al Señor. Entonces, ¿verdad?, no somos nada, amados hermanos, sin la presencia del Señor. Y esa fue, ¿verdad?, una de las consecuencias más fuertes que David pudo haber alcanzado, haber sentido la presencia del Señor. Esto lo entendió Moisés también en el capítulo 33, versículo 15 del Éxodo, amén. Cuando Dios, a causa de su molestia, le dice a Moisés, cuando ellos habían pecado haciéndose un becerro de oro, dice la Biblia de que Dios le declara: mi ángel irá con ustedes. Pero Moisés como que no aceptó eso, y le empieza a decir: si yo he hallado gracia delante de tus ojos. Usted conoce la Biblia, amén. Y Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque Moisés había entendido lo que David entendió en ese momento, amén,
que la bendición, amados hermanos, no estaba en el tamaño del fruto de la tierra de Canaán, en lo que aquella tierra producía, amén. Ellos sabían, Moisés entendía a cabalidad de que si la presencia del Señor no iba con ellos, amados hermanos, no iba a ser lo mismo. Y le declara también que si su presencia no iba con ellos, alabado sea el Señor, que no los sacara de ese lugar. Bendito sea el Señor. Hombres, podemos ver, amados hermanos, hombres, ¿verdad? Que dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios vino con poder sobre ellos, que ellos, por ejemplo, amén, alabado sea el Señor, Sansón, la fuente de la fuerza de Sansón no estaba en lo musculoso que él era, estaba que el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Usted que un hombre humanamente se iba a echar en unas puertas, amados hermanos, de una ciudad. La fuente de fuerzas en Sansón era que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Usted conoce la Biblia, se le dan órdenes a Sansón: mira, nunca pasará una navaja sobre tu cabeza. Esas eran las palabras de Dios, ¿verdad? Los votos para los nazareos, creo que así se le llama. Y mire, y empieza Sansón a faltarle a Dios, enamorándose de mujeres extranjeras. Empieza Sansón, amén, y llega al punto, amados hermanos, para no extenderme mucho, que termina en las piernas de doña Dalila, amén. Y mire, y llegó un punto de que Sansón, amados hermanos, sin darse cuenta, la presencia del Señor, Jehová, dice la Biblia, se había apartado de él. Porque así pensamos muchas veces nosotros, amén, de esta me va a librar Dios también. Y nosotros, ¿verdad?, coqueteando con lo que no tenemos que coquetear. Sansón sabía de que él no podía declarar, amén, el secreto de su fuerza, porque sabía que había sido amenazado 1, 2, 3 veces, amén, y que sus enemigos, amados hermanos, alabado sea el Señor, lo acechaban, amén, porque habían como comprado a esta mujer, alabado sea el Señor, para que descubriera el secreto de su fuerza. Y le dice: Sansón, los filisteos te atacan, y se libraba de una vez y lo hacía la otra. Pero llegó un momento que él, desconociendo, él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y mire, después de ser un hombre lleno de la presencia del Señor, por haber tenido en poco la palabra del Señor, me pasé por esto. ¿Sabe qué le quiso decir David? Y vuelvo con Sansón después. ¿Sabe qué le quiso decir Natán a David cuando le dijo que tuviste en poco la palabra del Señor? Este hombre le quiso decir a David: te burlaste de la palabra de Dios, menospreciaste la palabra de Dios, no te importó lo que Dios decía en su palabra. Entonces eso es, amados hermanos, a nosotros no nos interesa, decimos verdad, cuando sabemos que no podemos, por ejemplo, robar, y robamos. Sabes, Dios, no me interesa lo que tú digas. Así le decimos al Señor. Eso fue lo que le quiso decir Natán a David: tuviste en poco la palabra del Señor. Entonces Sansón sabía, amados hermanos, que no podía pasar una navaja sobre su cabeza. Amén. Y le abre su corazón a Dalila, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre, amados hermanos, que humanamente con él nadie iba a poder, amén, con sus fuerzas, amén, pero llegó a ser el espectáculo de sus enemigos. Le sacaron sus ojos, amén, llegó a ser la burla de los filisteos. Alabado sea el Señor. Después que ese hombre, amados hermanos, si es posible, con un lápiz, si Dios le hubiese puesto un lápiz enfrente cuando él mató a 1000 filisteos, con un lápiz hubiera matado 1000 filisteos. Pero no era su fuerza, era que el Espíritu de Dios estaba en su vida. Alabado sea el Señor. Pero
Recuerde algo, amén, aunque nosotros, como David le pide perdón al Señor, ¿verdad? No significa que aunque Dios lo perdone, Dios pasará por alto la corrección. Guarde eso en su corazón. Al hijo que Dios ama, cuando el hijo se porta mal, Dios lo corrige, amados hermanos. Es igual como nosotros, amén, con nuestros hijos. Sansón, sabe que, mire la misericordia del Señor, cómo fue. Dice la Biblia que a Sansón le empezó a crecer el cabello. Dígale a su hermano, amén, que tiene a la par, el cabello te volverá a crecer. No creyeron a la palabra, ¿verdad? Dígaselo sin pena. Tu fuerza, le quiero decir, tu fuerza volverán a ser renovadas. Amén. El Espíritu del Señor, amén, volverá con poder sobre ti, amén. Eso no quiere decir que cuando la Biblia dice que el cabello le empezó a crecer a Sansón, recuerde que el secreto en Sansón estaba en su cabello. Amén. Entonces, el cabello nos va a volver a crecer, amados hermanos. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia, amados hermanos, de que empezó a orar Sansón. Y Sansón fue restaurado y se puso a cuentas con Dios. Amén. Eso me lo confirma el libro de Hebreo en la descripción de los héroes de la fe. Ahí es mencionado Sansón. Alabado sea el Señor. Y dice que le pide al Señor, amén, que le dé fuerza, amén. Y dice que cuando los filisteos lo llaman para seguirse burlando de él, dice que le pide al niño que lo llevaba que se apoyara sobre 2 columnas. Amén. Y le oró al Señor. Pero mire, él terminó muerto por su desobediencia. Aunque perdonado, pero la consecuencia la tuvo que pagar. Alabado sea el Señor. Fue perdonado. Diferente fue con Saúl. Amén. Que dice la Biblia que cuando conspiraron en contra de los hijos de Israel, ya habiendo sido ungido Saúl como rey, dice la Biblia de que les iban a sacar los ojos a los hombres de los hijos de Israel. Y dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Y dice que mandó a despedazar a unos bueyes y mandó a cada tribu un pedazo, que así sería, amén, gloria al Señor, aquellos que no salieran en pos de Saúl. Y empezó Dios a engrandecer a Saúl, amén, alabado sea el Señor. Pero llega un momento que Dios le dice, sabe, tengo algo pendiente, le dice, por medio del profeta Samuel, tengo algo pendiente con los hijos con Amalek, le dice. Porque ellos se me le opusieron a Israel en el desierto. Y eso no lo puedo pasar por alto. Amén, son palabras mías, no lo dice la Biblia. Y le encarga, amén, Dios a Saúl que extermine la casa de Amalek. Y Saúl, lo desobedece, amados hermanos. Porque oyó, amén, a la voz del pueblo. Amén. Nunca oiga la voz del pueblo, pastor. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces, amén, queremos poner al pastor a hacer cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Amén. Siempre, amén, sea guiado por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Porque, amados hermanos, así como Saúl, ¿verdad? El pueblo, por decir así, engañó a Saúl. Porque el pueblo conocía cuál era la voluntad del Señor, de que tenían que morir todos, hasta los de pecho, amados hermanos. Saúl quiso congraciarse, amén, por decirlo así, con Dios, trayéndole lo más gordo del ganado de Amalek, habiendo sido eso, habiendo sido como abominación, eran, ¿verdad?, las cosas, alabado sea el Señor, de los pueblos paganos para Dios. Eso era como el anatema, amén, delante de los ojos del Señor. Y mire, conocemos la historia. Dios lo desecha, amén, por cuanto lo desobedeció. Y este hombre, amados hermanos, y el espíritu que moraba en él es apartado de él. Y mire qué triste, lo terrible, amados hermanos,
es que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Este hombre, dice la Biblia, que recibió un espíritu de parte de Dios, un espíritu malo, para que lo atormentase. Eso es delicado, amados hermanos. Imagínense, recuerdan, ¿verdad?, el pasaje bíblico de que cuando la casa está limpia y el espíritu malo se va, usted ya se ubicó. Mire, el que vuelve, amados hermanos, dice la Biblia que no vuelve solo. Ese es el postrer estado del hombre, el postrer estado de Saúl. Después que la presencia de Dios moraba en él, vino a ser terrible, amados hermanos. Se llenó del diablo, le voy a decir. Empezaron a ver en él celos. David, este hombre, amados hermanos, se llenó de envidia, amén. Se llenó de celo. Se convierte en un asesino. Si se acuerda que este hombre ordenó que mataran a 80 sacerdotes de Dios. Incluso habían hombres que desobedecieron a su rey, pero habían otros más perversos que Saúl mismo, que obedecieron la voz del rey, sabiendo, amados hermanos, que eso iba en contra de Dios. Miren la condición que este hombre había caído por haberse apartado el Espíritu de Dios en su vida. Alabado sea el Señor. Y empieza, ¿verdad?, una persecución aférrima en contra de David. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre, después de consultar al Dios de los cielos, terminó consultando un adivino. Imagínense hasta dónde el hombre puede llegar, amados hermanos, separado de Dios. Todo eso éramos, no se asuste, amén, no se sorprenda. Así éramos nosotros. Muchos de nosotros, usted sabe que nosotros hicimos de esas cosas. Entonces, ¿por qué Dios nos habla de esto en esta tarde? Amén. Es para que nosotros, amén, guardemos lo más preciado que hemos recibido de Él, que es la presencia del Señor. No significa, amados hermanos, de que usted no va a pasar momentos, ¿verdad?, de debilidades. Amén. Pero decía la hermana Cristina, no nos acostumbremos a vivir, amén, con el fuego del Señor apagado, amén. Porque corremos peligro, amados hermanos. Este hombre no tuvo la suerte que David tuvo, ni Sansón. Este hombre terminó muerto, amados hermanos. Si se salvó, lo sabe Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia declara que este hombre, amén, se acercó al Señor, sino que en su desesperación, en su tormento, amén, por la ausencia de Dios en su vida, va y corre a consultar a un brujo. Alabado sea Dios. Entonces, guardemos, amados hermanos, guardemos de tener en poco, amén, la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, porque con esto voy a ir terminando, amados hermanos. Esa sería, verdad, aplicando todo lo que hemos hablado a nuestra vida, sería la consecuencia gravísima, amén, de que la presencia del Señor se aparte en totalidad de nosotros. Alabado sea el Señor. Al nosotros menospreciar, verdad, la palabra del Señor, al decirle, sabe Dios, no me interesa que me diga, no robes y yo sigo robando, no mintas y yo siga mintiendo, amén. Que haga esto, yo lo termine haciendo, amén. Digo yo, así le decimos a Dios, le damos a Dios en la cara con nuestros hechos. Cuando le decimos a Dios, cuando no obedecemos, Señor se ofende, amados hermanos. Se ofende, y si Dios, mire, no nos ha consumido, es por su misericordia. Es por su misericordia, amados hermanos, porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte de nadie, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros, al menospreciar su palabra, alabado sea el Señor, nosotros podríamos estar, amados hermanos, en el peligro de ser excluidos de esa salvación tan grande que Dios ha puesto en nosotros.
Dice la Biblia, Efesios 4:30 y 31 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese es el consejo de Dios, ¿verdad? Para nosotros. No lo contristemos. Y si usted siente que en su vida, ¿verdad?, el Espíritu Santo está no apartado, sino un poquito ahí, siempre, caminando no a la par suya, sino como con una cierta distancia, pídaselo a Dios, que Él sin reproche se lo va a dar. Alabado sea Dios. Hagamos como David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Nos sentimos caídos, hermano. Cuando le hemos fallado al Señor, nos sentimos caídos, descarriados. Alabado sea el Señor. Y Pablo en el versículo 31 nos da una lista de cosas que debemos de evitar, amén, para no contristar al Espíritu de Dios. Porque contristar al Espíritu Santo, amados hermanos, no es simplemente cometer el pecado, amén, que comete David en el libro de Samuel, amén. No simplemente, amén, es cometer el pecado que comete David. Dice la Biblia en el versículo 31, capítulo 4, 31, quítese de vosotros toda amargura. Alabado sea Dios. Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Estas son cosas que bajo el contexto de lo que estoy leyendo está diciendo que no contristemos al Espíritu Santo para haciendo estas cosas que dice el versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Alabado sea Dios. Y dice, mire, lo positivo. Antes dice en el 32, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, amén, porque son cosas, amados hermanos, que a la realidad son las que con las que nosotros batallamos. Aquí habemos gritones, hermano. Aquí habemos amargados a veces, como que la luz del Evangelio no ha resplandecido sobre nosotros. A veces nos portamos como un pescado que se infla. No nos pueden decir nada porque se inflan, amén. El sapo le llamamos nosotros en Honduras, amén. Sí. No estamos tranquilos y no estamos gritando, amén. Hay ausencia de Dios ahí en nuestras vidas, amados, porque ahí reflejamos la ausencia de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, amén. Amor, gozo, paciencia, paz, bondad, benignidad, sobre los cuales dice no hay ley, no hay nadie quien lo acuse. Cuando esas cosas moran en nosotros, la falta de perdón unos con nosotros. Mire, si hay algo, hermano, de que siempre Dios nos demanda a nosotros en la iglesia, es que nos perdonemos, ¿saben?, unos con nosotros vuestras ofensas. Amén. Porque si nosotros no nos perdonamos unos con nosotros, dice la Biblia, amados hermanos, que nuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje? Alabado sea Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Amén. Dios es bueno y Dios sabe, amén. Gloria a Dios. Por cómo nos lleva a nosotros. Dios conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Amén. No dependamos de los mismos recursos que Dios nos ha dado a nosotros. Dependamos, ¿verdad?, del quien nos da los recursos. Alabado sea el Señor. Como David y Sansón hicieron, nosotros vamos a hacer, amén. Si fallamos contra el Señor, pecamos, levantémonos, hermanos, confesemos nuestros pecados, porque dice la Biblia, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y no, vamos a ignorar, ¿verdad?, la conducta de Saúl, porque no queremos un final amargo como el de
como el de Saúl, amén, sino que vamos a hacer como David. Este hombre dice la Biblia que murió lleno de días, amén. Gloria al Señor, la corrección, la restauración de Dios, ¿verdad? Si alguno está pasando por un momento así de restauración, amados hermanos, donde está siendo procesado por el Señor, ¿sabe? Va a pasar, no se salga de ahí, tiene que pasar. Dice la Biblia que este hombre, David, murió lleno de días, amén. Entonces, ¿verdad? Amemos la presencia del Señor, intentemos fallarle menos, amén, que el día de ayer, y mañana seamos más mejores para el Señor, y pasado, amados hermanos, seamos súper más mejores, amén, para la gloria del Señor, porque dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que debemos de ir de aumento en aumento, amén. Póngase de pie, amados hermanos. Agradezco al Señor, amén, por este privilegio, gloria a Dios, y a nuestro pastor, amén, gracias por darnos la oportunidad, amén. Alabado sea el Señor. Así que yo los dejo con nuestro pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga, verá, a nuestro hermano por esa palabra tan especial. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, un momentito, al Señor. Queremos darle las gracias a nuestro hermano Sora, en su familia, al Señor. Y nosotros que hemos escuchado esa palabra, al Señor. Yo creo que por falta de palabra, por falta de consejo, no nos vamos a perder. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, de que el pueblo pereció por falta, ¿verdad?, de conocimiento, pero